Le comentaba recién que es muy común que uno escuche hablar de áreas, superficies expresadas en hectáreas y no entienda mucho de qué se trata. Entonces, cuando les decía recién en el ejemplo que hablábamos de 10.000 hectáreas, ustedes automáticamente, acuérdense por la H, eso se convierte en hectómetros cuadrados. Y los hectómetros cuadrados son entonces un múltiplo de tal forma que, si hablábamos recién de 10.000 hectáreas, equivalen a 10.000 hectómetros cuadrados. Y ustedes saben que nosotros tenemos de metro a decámetro, a hectómetro y luego a kilómetro. Entonces, pasar de hectómetro a kilómetro significa que vamos a correr dos lugares, se van corriendo de dos lugares, entonces tenemos 100 kilómetros cuadrados. O sea que si le sacamos la raíz a eso, la raíz cuadrada de 100 es igual a 10 kilómetros. O sea, le sacamos la raíz cuadrada para que identifiquen que es un terreno de 10 kilómetros por 10 kilómetros. Entonces, eso sí nos da una idea y es lo que tienen que enseñar a ustedes cuando enseñen unidades, cuando les expliquen o pregunten ustedes para ver qué idea tienen. Entonces dicen, bueno, a ver, la ciudad de La Rioja tiene 10 kilómetros. Y por ahí si contamos desde el barrio, no sé, Facundo Quiroga, nos vamos hacia la otra punta hasta la Terminal Nueva, capaz que hay 10 kilómetros. Para que tengamos una idea de que es casi equivalente a la superficie poblada de la capital. O no, o más grande, o más chico. Todo va a depender de que se tome idea de cuánto estamos hablando. De que eso en una ciudad a nosotros nos parece mucho, pero en un campo, 10.000 hectáreas, 10 kilómetros por 10 kilómetros no es una gran medida. Bueno, esto estaba relacionado porque estábamos tratando de relacionar cómo ahora los sistemas digitales permiten a través de los GPS identificar zonas, extensiones y poder calcular tanto distancias como superficies. Y más aún, lo podemos llevar a calcular y con integrales vamos a ver cómo calcular un volumen. Entonces, cuando calculamos un volumen, ya estamos hablando de, por ejemplo, movimiento de tierras. Este camino que se hizo, como el camino de Chilecito y el camino hacia el dique, cuando un ingeniero civil tiene que empezar a proyectar, imagínense que tienen que hacer mucho movimiento de tierra. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen que hacer una traza para determinar la línea por donde va a ir el camino, y obviamente va a haber lugares donde hay badenes y lugares donde están elevados, hay lomas, y bueno, va a haber que hacer un movimiento de tierra, y eso se calcula. O sea, se determina cuántos metros cúbicos de tierra, piedras, etcétera, hay que movilizar. Y en función de los camiones, el costo de combustible, las horas hombre, etcétera, etcétera, las máquinas viales, primero hay un cálculo bastante importante en el movimiento de tierras. No solamente hay que limpiar, digamos, rellenar donde hay huecos o sacar donde hay lomas, sino que todo ese movimiento después a su vez hay que compactar el terreno, o sea, regarlo, pasar la máquina, ese rodillo, dejarlo un tiempo que repose, volver a pasar, o sea, la compactación del suelo es fundamental. Y recién ahí empezamos con digamos que lo del asfalto es lo de menos, porque una vez que está todo listo, seguimos con la máquina y tiramos el asfalto y chao, más la pintura, más el tiempo, más el costo que lleva a tener parado el sector ese sin movimiento, sin tránsito. Bueno,
es bastante amplio. Pero el movimiento de esos áridos o tierras también se calcula mediante o la aplicación de integrales. El GPS o las estaciones totales que usan los ingenieros civiles, los teodolitos, que van determinando, hacen que vayan delimitando diferentes curvas de nivel. Y esas curvas de nivel les permiten a ellos ir calculando volúmenes de tierra a movilizar. Todo con instrumentos que utilizan, pero que mucha gente, muchos técnicos que usan esos elementos no saben que el que hizo el software para calcular todo eso tuvo que aplicar muchísima matemática, mucho análisis matemático. Eso acompañado aparte de la programación y todas otras cuestiones que son bastante interesantes. Pero esto para transmitirlo cuando ustedes estén enseñando, de que sí hay muchas aplicaciones. Otra aplicación que vamos a ver, aparte de la... Bueno, podemos hacer el cálculo de cualquier longitud de curva. Recién hablábamos de una parábola. Entonces, si nosotros volvemos hacia acá, y queremos calcular para una función cualquiera, ponemos en caso una parábola igual a x al cuadrado, cuya gráfica ustedes ya conocen, donde dicen, bueno, a ver, entre x y el y, cuando x vale 0 y vale 0, cuando x vale 1 y vale 1, cuando x vale 2 y vale 4, y tenemos una curva de estas características. Recuerden que acá en un medio es un cuarto. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto vale la longitud de esta curva, entonces, ¿qué hacemos? Integramos entre 0, la curva sería entre el punto A y el punto B, entonces sería la integral entre 0 y 2 de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de esta función y' es 2x, entonces 2x elevado al cuadrado por diferencial de x. Y allí verán ustedes que esa integral sería 1 más 4x al cuadrado, integral entre 0 y 2 diferencial de x. Bien. ¿Cómo resolvemos esa integral? Ya que ustedes han rendido ya integrales. Integral indefinida, ¿no? ¿Están ahí todavía? No los escucho. Profe, ¿se podría igualar 1 más 4x al cuadrado con u? Derivarlo para poder resolverlo más fácil. Por parte. Bueno, yo lo sigo a ustedes, 1 más 4x al cuadrado lo llamamos u. Entonces la derivada es 8x diferencial de x igual a diferencial de u. Sería esa la sustitución. Entonces el diferencial de x vale diferencial de u sobre 8x. ¿Qué nos quedaría entonces? La integral de la raíz de u, porque a todo esto ustedes dicen que lo llamemos u,
por el diferencial de x, que vale el diferencial de u sobre 8x. Y tenemos x y tenemos u. Y si queremos despejar la x, vamos a pasar y nos va a quedar u menos 1 sobre 4 y la raíz cuadrada. Entonces va a quedar esto en función de la raíz de u. Vamos a tener raíz y raíz. Parece que esa sustitución no va a andar. Otra forma. Como la raíz, profe. ¿Cómo? Si llama u a todo, la raíz le va a dar un medio de la misma raíz por la derivada. Más largo todavía se va a hacer. Ustedes pueden recurrir a algunos métodos. Uno, el más fácil, sería buscar una tabla de integrales. Así como hay una tabla de derivadas, hay una tabla de integrales. ¿Alguien tiene una tabla de integrales a mano? No. ¿Algún integral que se parezca a esa? Vamos a tomar de nuevo el parcial entonces. Nadie tiene una tabla de integrales, no hay una integral inmediata. Profe, puede ser esa de la integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado más menos a al cuadrado, diferencial de x. Podría ser, a ver cómo es. Espere que Integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado más menos a al cuadrado, diferencial de x. integral de la raíz cuadrada de x al cuadrado más o menos al cuadrado diferencial de x. ¿Y eso cómo es? Sí. Un medio de abro corchete de x por la raíz cuadrada de x al cuadrado más menos al cuadrado. Bien. Cierro corchete y sigue. Más menos al cuadrado, logaritmo natural del valor absoluto de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más menos al cuadrado, más c. Eso sale por tabla. Sí, Profe, no sé si estará mal la mía, pero la primera fracción me sale x sobre 2. Y en la segunda fracción, que sería a al cuadrado, me sale dividido en un medio. O sea, al cuadrado dividido en 2. Me sale a mí. Dos fracciones. Sí. No. Sale hacia la izquierda. De la primera fracción que sale, me sale x sobre 2. Y al cuadrado me sale también
A ver, díctenle cómo está. No, me sale igual. No, está bien. La segunda que no le puedo ver también por la cámara, que no alcanza. Ahí dice, un medio de x por la raíz de x cuadrado más menos a cuadrado. ¿Sí? Más... Y esta parte, ¿cómo es que yo no la terminé de escribir porque no se veía ahí? Más a cuadrado. Al cuadrado sobre 2 me sale a mí. Sí. Bueno, el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x más 2 más menos al cuadrado. La raíz cuadrada de x más 2. No sé si estará mal. Más menos. Sí. Dentro de la raíz, profe. Al cuadrado. No sé si estará mal. X más 2 más menos a al cuadrado. Sí. Todo eso dentro del valor absoluto. O sea, un medio de x por la raíz de x cuadrado más a cuadrado sobre 2, logaritmo de todo eso. Más una constante, obviamente. Sí, pero no sé si el mío está mal o el de la chica. Bueno, la diferencia está en el un medio. Sí. Bueno, es probable entonces que este 2 no esté acá. Este paréntesis, el corchete ahora acá, entonces el un medio distribuido va a quedar a cuadrado sobre 2. Ah, bien. No sé si alguien más tendrá la tabla como para corregirme también, porque tengo una desconfianza total. Bueno, Si quiere le envío una foto al grupo, profe, de la tabla. a ver, ustedes observan ahí la similitud, en este caso, no tengo 1 más 4x al cuadrado, entonces tendría que sacar factor común 4 dentro de la raíz, entonces me quedaría 1 más un cuarto más x al cuadrado, entonces cuando distribuyo el 4 con el 4 simplifica, me queda 4x cuadrado. Esto es diferencial de x, ¿sí? Saco el 4 afuera, la raíz de 4 es 2 y me queda la raíz cuadrada de un cuarto más x al cuadrado. Es decir, un cuarto es un medio al cuadrado. Entonces ahora tenemos un medio al cuadrado más x al cuadrado, que sería a cuadrado más x cuadrado. A vale un medio. Entonces un medio al cuadrado más x al cuadrado. Y ahí aplicaríamos la tabla. O sea, la fórmula esa que es bastante larga. Bien, otra forma, que en vez de sustituir ese 1 más x cuadrado, que hemos visto que no tiene solución, es decir, 2x igual a u, o a t, o como le quieren llamar, entonces 2 diferencial de x igual a diferencial de u, entonces el diferencial de x vale el diferencial de u sobre 2. Entonces tenemos la integral de 1 más u al cuadrado, la raíz cuadrada por diferencial de u sobre 2, bueno, entre 0 y 2, después vamos repitiendo eso. Lo único que he hecho es trabajar y sustituir el 2x para que me quede 1 más u al cuadrado, diferencial de u. Otra de las formas que se pueden resolver estas integrales, normalmente uno usa una tabla porque son muy largos, imagínense el desarrollo que tiene. La otra forma es con sustituciones trigonométricas, de 1 más u al cuadrado. Una sustitución trigonométrica que tenga que ver con eso podría ser que a u se lo llame que podría ser 1 más tangente cuadrado. Ustedes tienen que acordar de lo siguiente, que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1, y si dividen todo por coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x y coseno cuadrado de x, seno sobre coseno es tangente cuadrada de x más 1 igual a 1 sobre coseno cuadrado, que es la secante cuadrada de x. Bien, esto es una identidad. 1 más tangente cuadrada igual a secante cuadrado, o 1 más cotangente cuadrada igual a cosecante cuadrado. Entonces,
1 más u al cuadrado, u acá estaría representado por quién, por la tangente de x. Entonces, si no la llamaríamos tangente de t, todo esto sería en función de t, para no confundir, porque vamos haciendo de nuevo otra sustitución. Entonces tendríamos que u es la tangente de t. Entonces el diferencial de u, la derivada de la tangente es secante cuadrada de t diferencial de t. Entonces se pasa una sustitución que dice la integral de la raíz cuadrada de 1 más u al cuadrado, que sería 1 más la tangente cuadrada de t, raíz cuadrada, por el diferencial de u, este 2 sale fuera como un medio, y el diferencial de u vale secante cuadrada de t diferencial de t. Pero la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrado, el cuadrado pasa por acá como raíz, es igual a la secante. Entonces esto se transforma en un medio de la integral de la secante de t por la secante cuadrada de t, me queda secante cubo de t diferencial de t. Y acá empieza otra integral, que es la integral de la secante cubo. Y eso estaríamos... secante por secante cuadrado, y esto sería la secante de t por la secante, que es 1 más tangente cuadrada de t, diferencial de t, y al aplicar la propiedad distributiva tendríamos la secante de t más la secante por la tangente cuadrada de t y después habría que separarlo y seguirlo integrando. ¿Se acuerdan que yo les había dado un método de cómo reemplazar la secante en función del coseno y el coseno en función del polinomio? Y se hace larguísimo. O sea, de una cosa tan sencilla como es la del x al cuadrado, se ha transformado en una integral que es bastante complicada. Para algo que parece sencillo, pues es una parábola, fíjense cómo se nos va de las manos y después tengo que seguir, porque esto es larguísimo. Para cada una de las integrales tengo que aplicar un método diferente, que sería transformarlo en funciones polinómicas, y después de las funciones polinómicas resolverlo por descomposición en fracciones simples. Bueno, estaríamos media hora, una hora resolviendo la integral. Por eso están las tablas. Entonces, en la tabla nosotros dijimos que esto es a cuadrado más x al cuadrado. Entonces, directamente en la tabla tenemos este 2 afuera. La integral respondía a esta fórmula de 1/2 por x por la raíz cuadrada de x cuadrado más, en este caso, a al cuadrado, o sea, 1/2 al cuadrado, que es 1/4, más a, que vale 1/2 elevado al cuadrado, que sería 1/4 de nuevo, por el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x más 2. Así era en la tabla, x más 2
más un cuarto. Esto me parece raro dentro de la raíz. Sí, creo que está mal la tabla la que tengo yo. La que me dictó recién, la niña que recién me dictó la tabla, repase. La chica le dijo que era x al cuadrado más menos al cuadrado. Sí, esto que está acá. Claro, claro. Claro, profe, yo ahí en la raíz cuadrada del segundo término no lo tengo como x más 2. ¿Cómo es? Es x más, es el logaritmo natural, el valor absoluto de Sí, x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más menos al cuadrado. ahí termina. Sí. Y eso en medio multiplica todo. No, solamente el primero. Solamente el primero. Y el segundo es a cuadrado Sí. por logaritmo. Sí, Bueno, sí. ahí difieren, pueden diferir o no, de una tabla a otra se pueden haber comido. Claro, profe, disculpe, yo también en la tabla tengo eso que dictó Flor recién. Bien. Y delante de a al cuadrado, profe, tengo más menos. Y usted tiene más. Esto es más menos. Claro, Sí. pero en función de este más menos. Si acá es menos, acá es menos, acá es menos. En el caso nuestro es más, porque es 1 más 4x cuadrado. Entonces tenemos a cuadrado más x cuadrado. ¿Sí? A cuadrado más x al cuadrado. Bien. Estoy buscando en otro libro otra tabla. No es que no confíe en ustedes, sino que a veces vienen las tablas con diferentes formatos. Tabla de primitivas. Si ustedes esa tabla la obtienen de algún de internet o de lo que sea, les muestro. Esto es del Rabuffetti. Esto es del Rabuffetti. Como verán acá, yo les voy a mostrar en el 48 y el 49. Fíjense si se alcanza a leer. ¿Lo ven? Sí, profe. Dice raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado más x cuadrado, y dice a cuadrado menos x cuadrado menos a cuadrado. Y sale como argumento seno hiperbólico. Fíjense que es otra tabla y no significa que esté mal o esté bien. El asunto es que si esta es la tabla donde nosotros fuimos reemplazando un medio de x por la raíz de x cuadrado más a cuadrado, que es un cuarto, más a cuadrado, que sería un cuarto, por el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, que sería un cuarto. Entonces, reemplazado esto por 2, tenemos 2 al cuadrado 4, 4 más un cuarto, 5 cuartos, entonces tendríamos x que vale 2 por la raíz cuadrada de 5 cuartos. Pero en realidad serían la raíz de 5 sobre la raíz de 4, que es 2. Nos quedaría raíz de 5 más
un cuarto por el logaritmo natural en valor absoluto de x que vale 2, más, acá dijimos que es 2 al cuadrado 4, más un cuarto, 5 cuartos, la raíz de 5 cuartos, raíz de 5 sobre 2. Esto es reemplazado por el extremo superior, que sería reemplazar la x por 2. Todo esto hay que restarle reemplazado por 0. Ahora, esto por 0, 0 multiplicado por todo esto se va a hacer 0, entonces el primer término se hace 0. Nos queda entonces un cuarto del logaritmo natural de x que vale 0, x que vale 0, entonces me queda la raíz cuadrada de un cuarto, o sea, la raíz cuadrada de un medio. Entonces tendríamos la raíz cuadrada de 5 más un cuarto del logaritmo de 2 más raíz de 5 sobre 2 menos un cuarto del logaritmo de un medio. Ese sería el resultado. Si seguimos a esa tabla, si seguimos esta otra tabla, tendríamos que ir a la calculadora y buscar argumentos, seno hiperbólico de x sobre a, etcétera, etcétera. ¿Qué es la tarea que les queda a ustedes? Bueno, esto lo podemos resolver rápidamente. Agarramos una calculadora. Ustedes también. Dicen raíz cuadrada de 5 más un cuarto por logaritmo natural. Abren un paréntesis. 2 más raíz de 5 sobre 2. Cierran el paréntesis porque le resuelve el logaritmo. Menos un cuarto por logaritmo natural de un medio. Todo eso me da 2,728. Cosa que debe estar mal. En algún lado habría que revisar en algún signo o la tabla o vaya a saber qué. ¿Por qué digo que está mal? Porque si ustedes toman la línea recta que va desde 0 desde el punto A hasta el punto B, en esa línea recta, en un triángulo rectángulo, esto mide 4 y esto mide 2. O sea que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada, ¿sí? El segmento AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 4 al cuadrado, que es 16. O sea, raíz cuadrada de 20, que es 4 por 5. La raíz cuadrada de 4 es 2 por la raíz de 5. La raíz de 5 es 2,23 por 2, 4,46. Este es el valor aproximado de este segmento. Quiere decir que la curva que tendría que ser como mayor. O sea que probablemente acá haya un 2. Esto que esté multiplicado por 2 en algún lado, que yo he simplificado un 2 acá, tal vez no tenga valor esa simplificación porque en un medio no era era solamente para esto. Entonces el 2 iba multiplicando a todo. Y ahí no se simplificaba. Entonces el 2, por lo tanto al no simplificarlo al 2, acá tendríamos un medio. Y acá un medio. Y esto que está acá volvería a ser un medio. Esto en medio no aparecería ahí. Si reemplazamos por 2, dijimos que era 2 al cuadrado 4 más un cuarto. Ah, yo me equivoqué acá.
Cuando reemplazamos por 2, 2 al cuadrado 4, 4 más 1/4. ¿Sí? 4 por 4, 16, 17 cuartos, y la raíz es sobre 2. Y x acá vale 2. Entonces, tengo un medio afuera. Tengo este x que vale 2. Y esto que vale raíz de 17 cuartos, que es 17 sobre 2. Simplifico ahí. Más 1/4 logaritmo de x que vale 2. Y acá de vuelta, 4 más 1/4 de 17 cuartos, o sea, raíz de 17 sobre 2. Y al final, cuando reemplazamos en 0, esto se hacía 0, esto se hacía 0, 0, me queda la raíz de 1/4, que era 1/2. Me falta qué cosa acá. Multiplicado por 1/4. Y no sé por qué tenía 1/2 acá. Por el logaritmo de, y esto quedaba 1/2. Raíz de 7 sobre 2. Más 1/4 del logaritmo de raíz de 17 sobre 2. Menos 1/4 del logaritmo de 2. Bueno, todo esto multiplicado por 2. Y ahora cambiaría el resultado. Bien. ¿Qué les dejo de tarea para mañana? Que deriven esto. A ver si la derivada de esto me da esto. Debería dar. Después busquen en el Rabuffetti, que en la tabla también sale con argumentos seno hiperbólicos. Si alguno se anima a trabajarlo con trigonometría e integrar la secante cubo de t, es otro tema. Todo eso para que vean que cuando uno toma un ejemplo muy sencillo, decir igual x al cuadrado, en realidad se mete en un berenjenal donde no es tan sencillo como parecía. Solamente para calcular esta longitud. ¿Qué es lo único que tengo para ver? Que si yo mido directamente, me da 4,46 y que lo que yo tengo que obtener acá es mayor de 4. Mayor de 4,46, o sea, más de 4,5. Entonces eso lo tengo que verificar en este cálculo que está acá. Y eso ya se va a cortar el tiempo, pero lo pueden hacer ustedes.